buenas noches. Antes de comenzar, quiero pedirte algo. Si puedes, ponte cómodo. Siéntate, apaga las luces y quédate conmigo hasta el final. Porque lo que estás a punto de escuchar no es una simple historia de terror. Es un testimonio, una advertencia. Bienvenido a la segunda parte de estos relatos sobre la Ouija. Ese objeto que muchos han tomado como un juego, como una simple tabla con letras, pero que en realidad ha sido señalado durante años como una puerta, una invitación, un llamado a cosas que no siempre deberían responder. La Ouija no distingue entre curiosidad y respeto. No pregunta si estás preparado. No avisa si lo que viene del otro lado tiene intenciones buenas, o si solamente estaba esperando que alguien, en la oscuridad, pronunciara su nombre. Muchos han jugado una sola vez y han pasado el resto de su vida intentando olvidar lo que escucharon, lo que vieron o lo que dejaron entrar. Así que esta noche, mientras escuchas, recuerda esto. Hay cosas que no se invocan por accidente y hay puertas que, una vez abiertas, ya no vuelven a cerrarse del todo. Ahora sí, respira profundo y acompáñame, porque este relato no es un juego. No sé exactamente cuándo comenzó todo, porque, si soy honesta, al principio no parecía algo importante. Era solo una casa nueva, un nuevo comienzo, una oportunidad para olvidar lo viejo y empezar de cero. Eso era lo que mi familia necesitaba. Después del divorcio de mis padres, mi madre decidió mudarnos lejos de todo, lejos del ruido, lejos de las calles conocidas, lejos de los recuerdos. Terminamos en un pueblo pequeño, frío, perdido entre bosques interminables, donde el invierno parecía durar todo el año. Una de esas comunidades donde la niebla se queda pegada a los árboles como una enfermedad, y el silencio es tan profundo que hasta tus propios pasos te incomodan. Yo era la mayor, tenía 19, mi hermana menor apenas 14. Ella aún veía el mundo con curiosidad, con esa inocencia peligrosa que te hace pensar que nada malo puede ocurrir, porque las cosas malas solo pasan en películas. La casa era antigua, mucho más vieja de lo que parecía por fuera. Por dentro estaba remodelada, pintura fresca, pisos limpios, ventanas grandes. Pero había algo que no terminaba de encajar. Una sensación, como si las paredes estuvieran demasiado quietas, como si la casa estuviera escuchando. El sótano, por supuesto, era lo único que no había sido tocado. Estaba cerrado con una puerta pesada al fondo del pasillo. Mi madre dijo que no había necesidad de bajar ahí, que era solo un lugar de almacenamiento viejo, que ya lo limpiarían después. Pero mi hermana era de esas personas que no soportan una puerta cerrada. Fue una tarde, pocos días después de mudarnos. Afuera caía nieve, la luz se apagaba temprano, y el pueblo, a las 5 de la tarde, parecía medianoche. Mi madre había salido a comprar algunas cosas. Quedamos solas. Yo estaba acomodando cajas. Mi hermana caminaba por la casa como si buscara algo, hasta que la escuché. El sonido metálico de una llave. ¿Qué haces?, pregunté desde el pasillo. Ella volteó. Tenía esa expresión, esa sonrisa traviesa. «Voy a ver el sótano». «No, solo un segundo. No pasa nada». Antes de que pudiera detenerla, abrió la puerta. Un aire húmedo y helado subió desde abajo. No era un frío normal, era un frío viejo, como si hubiera estado atrapado ahí durante años. Bajamos con una linterna. Los escalones crujieron con cada paso. El sótano olía a tierra, a madera húmeda, a polvo. Había objetos cubiertos con sábanas, muebles rotos, cajas de cartón que se deshacían en las esquinas, y algo más.
algo que no podía explicar, una sensación de estar entrando en un lugar donde no deberíamos estar. Mi hermana se adelantó. ¡Qué miedo! Está genial. No digas tonterías, solo mira rápido y subimos. Entonces lo encontramos, en una esquina, dentro de una caja vieja, envuelto en papel amarillento. Mi hermana lo sacó primero. Pensé que era un tablero normal, algún juego antiguo, hasta que lo vi bien. Las letras, los números, el yes y el no, el goodbye, la madera oscura, la superficie gastada y esa planchette triangular con un vidrio opaco en el centro. Me quedé inmóvil. No lo toques. Mi hermana levantó la vista. Es una ouija. Déjala ahí. Pero ella ya la había puesto en el suelo, como si fuera un tesoro. ¿Crees que funciona? No sé, pero no es algo con lo que se juega. Mi hermana se rió. Todo el mundo dice eso. Seguro es puro cuento. Yo debí insistir. Debí subir. Debí cerrar esa puerta. Pero lo que hice fue lo peor. Me senté frente a ella, porque aunque me daba miedo, también sentía curiosidad. Pusimos 2 dedos sobre la planchette. Mi hermana habló primero. ¿Hay alguien aquí? Nada. Silencio. Solo el zumbido de la linterna. Yo suspiré. ¿Ves? Ya, vámonos. Pero entonces, la planchette se movió. Muy despacio. Como si alguien respirara sobre nuestras manos. Se deslizó hasta yes. Mi hermana abrió los ojos. ¿Fui yo? No. Volvió a moverse. Letra por letra. H, E, L, L, O. Un saludo. Tan simple, tan imposible. Mi garganta se secó. Esto es una broma. Mi hermana susurró. ¿Quién eres? La planchette no respondió de inmediato. Giró lentamente y escribió W, A, T, C, H, I, N, G. Watching. Observando. Sentí un escalofrío. Miré alrededor del sótano. Sombras inmóviles. Sábanas cubriendo muebles como cuerpos. Mi hermana tragó saliva. ¿Dónde estás? La planchette se detuvo y luego escribió algo peor. B, E, H, I, N, D. Behind. Detrás. Mi hermana giró rápido. No había nada. Solo oscuridad. No juegues conmigo, dijo nerviosa. La tabla respondió sola. N, O, T, A, G, A, M, E. Nota game. No es un juego. Quise quitar mis manos, pero no pude. Sentí como si algo las mantuviera ahí. Mi hermana comenzó a respirar rápido. Ya basta. Vamos a cerrar esto. Intentó decir goodbye, pero la planchette se movió como loca, corriendo de letra en letra, como si alguien estuviera furioso. Y entonces escribió S, I, S, T, E, R, S. Hermanas, mi sangre se heló. ¿Cómo sabía? La tabla siguió. O, N, E, O, L, D, E, R. Una mayor. O, N, E, Y, O, U, N, G, E, R. Una menor. Mi hermana comenzó a llorar. No. Yo susurré. Cierra ya. Pero la tabla no nos dejó. Escribió lentamente como saboreándolo. I, O, U, B, O,
S, T, A. Y ustedes se quedan. La linterna parpadeó. El aire se volvió más pesado. No sé cómo explicarlo. Era como si el sótano se llenara de algo invisible. Una presión en los oídos. Un silencio absoluto. Mi hermana gritó: ¡Adiós! Y en ese instante se escuchó un golpe arriba, como un paso, solo uno, en el piso de la casa. Nos quedamos congeladas. Mi madre no había vuelto todavía. La planchette escribió: S, H, E, I, S, H, O, M, E. Ella está en casa. Mi hermana susurró: mamá. Otro golpe, más cerca, como si alguien caminara lentamente sobre nuestras cabezas. Y luego, una risa, suave, como un susurro, desde algún lugar del sótano. La planchette se movió sola. D, O, N, T, L, O, K. No mires. Pero mi hermana miró. Y en la esquina más oscura, donde la linterna apenas llegaba, había una figura. No sé si era una mujer, no sé si era humana. Solo sé que estaba demasiado alta, demasiado quieta, como si hubiera estado esperando desde siempre. Mi hermana soltó un grito ahogado. Yo no pude moverme. La figura inclinó la cabeza y la tabla escribió: N, O, W, Y, O, U, S, E, E. Ahora ya vieron. No recuerdo cómo subimos. Solo sé que corrimos. Cerramos la puerta del sótano con llave. Mi hermana se quedó temblando en el suelo. Mi madre llegó minutos después. Nos encontró llorando. No le dijimos nada. No podíamos. Esa noche mi hermana no durmió. Yo tampoco. A la mañana siguiente, bajamos con mi madre para mostrarle. Pero la ouija ya no estaba. La caja estaba vacía, como si nunca hubiera existido. Mi madre juró que no había nada ahí, que solo era un sótano viejo, que estábamos imaginando cosas. Pero mi hermana comenzó a cambiar desde ese día. Decía que escuchaba golpes bajo su cama, que alguien le susurraba en el oído cuando apagaba la luz, que sentía una presencia detrás de ella, siempre. Semanas después, la encontraron hablando sola frente a la puerta del sótano, susurrando letras, como si deletreara algo. Finalmente la internaron. Los doctores dijeron psicosis por estrés. Yo sé que no, porque antes de que se la llevaran, me tomó la mano y me dijo: no se fue, solo subió con nosotras. Y a veces, cuando la casa está en completo silencio, yo escucho golpes, debajo, lentos, pacientes, como si algo siguiera ahí abajo, esperando que alguien vuelva a jugar. Me llamo Esteban, tengo 27 años y soy de Medellín, Colombia. Lo que estás a punto de escuchar ocurrió hace muchos años, cuando yo apenas era un adolescente. Pero hay cosas que, aunque pase el tiempo, no se olvidan. No porque quieras recordarlas, sino porque se quedan contigo, como una sombra, como un ruido en el fondo de la memoria. Y lo que viví aquel día me enseñó algo que no se aprende en libros, ni en consejos de padres. Hay puertas que no deberían abrirse, y hay personas que parecen estar esperando toda su vida para abrirlas. Esta historia no es sobre un juego, no es sobre música, no es sobre rebeldía adolescente. Es sobre el momento exacto en que entiendes que algo verdaderamente oscuro, te está observando desde hace mucho. Las cosas no iban bien, y cuando digo que no iban bien, no me refiero a una mala racha o a una simple discusión familiar. Me refiero a esa clase de tensión que se siente en el aire antes de que algo se rompa. La madre de Bruno llevaba semanas observando a su hijo con preocupación.
No con esa vigilancia exagerada de una mamá controladora, sino con el miedo silencioso de una mujer que empieza a notar que su hijo está cambiando. Y el cambio tenía un nombre: Adrián. Adrián se había vuelto el mejor amigo de Bruno en cuestión de meses. Y antes de que pienses que era un prejuicio injusto, déjame explicarte por qué. Adrián no era el típico chico problemático, no era un delincuente, ni un malandro, como se dice acá. Era algo distinto, era extraño. Era como si siempre estuviera pensando demasiado, como si escuchara algo que los demás no podían oír. Y todo empezó el día que descubrió cierto tipo de música. No hablo de rock, no hablo de canciones oscuras por estética. Hablo de música cargada de símbolos, de letras que parecían más una invocación que una canción. Los discos venían con libretos llenos de figuras rarísimas, nombres incompletos, signos que no encontrabas en ningún lado, a menos que buscaras en lugares muy específicos, en rincones de lo oculto. Y Adrián los coleccionaba como si fueran sagrados. A partir de eso, empezó a vestirse distinto, a aislarse, a volverse agresivo. Y lo más inquietante era su habitación. Si alguna vez has entrado a un cuarto donde alguien está perdiendo la cabeza, vas a entenderme. Las paredes estaban tapizadas de pósters, recortes, hojas escritas a mano, símbolos repetidos una y otra vez. Nada estaba ordenado, todo estaba encimado, sobrepuesto, como si su mente estuviera igual, saturada, a punto de explotar. Bruno, por supuesto, no veía nada malo. Era joven, y para él, Adrián solo era un amigo original, diferente, único. Una tarde Bruno tuvo una discusión horrible en su casa, de esas discusiones que te ciegan. Gritó, azotó la puerta, dijo cosas que uno no debería decir jamás, y salió a la calle sin rumbo. Cuando se calmó un poco, se dio cuenta de algo terrible. No tenía dinero, no tenía dónde ir, y estaba demasiado orgulloso para volver. Así que pensó en el único lugar cercano, la casa de Adrián. Cuando llegó, Adrián abrió la puerta con una sonrisa que no se veía natural. «Hermano, justo llegas a tiempo». Bruno me dijo después que algo dentro de él, apenas lo vio, le gritó, «Vete». Pero no hizo caso. Ese fue el primer error. El segundo fue entrar, y el tercero fue seguirlo escaleras arriba. Porque Adrián lo llevó directo a su habitación, y cuando abrió la puerta, Bruno sintió ese golpe visual, los símbolos, las hojas, las paredes saturadas. Pero había algo nuevo, una mesa improvisada, velas encendidas, y en medio, una tabla, una ouija. No una de juguete, no una comprada en internet, no. Era una cosa vieja, oscura, con una textura rara, como si estuviera hecha con algo más que madera. Adrián susurró, «La conseguí, y está curada». Bruno tragó saliva. ¿Curada? Adrián sonrió apenas. Un brujo la trabajó. Dice que es especial. Dice que así responden de verdad. Bruno sintió repulsión, pero también una curiosidad asquerosa. Y se quedó. Adrián apagó la luz principal. Solo dejaron las velas. Y entonces Adrián se arrodilló. «Vamos a llamar a uno de los míos». Bruno se rió nervioso. «¿Qué dices?» «Arrodíllate». Y aunque hoy parece ridículo, Bruno lo hizo. Adrián empezó a murmurar cosas, palabras raras, nombres que no deberían pronunciarse. Bruno me juró que no se atrevería a repetirlos. Luego Adrián tomó la planchette. «Pon los dedos». «No, ponlos». Los puso, y Adrián comenzó. «Quiero contactar contigo. Háblame». Nada. Silencio. Solo velas. Hasta que Bruno notó algo. La habitación estaba más fría,
No demasiado, solo lo suficiente para sentirlo. Adrián se burló. ¿No existes o qué? ¿No quieres jugar? Y entonces la planchette se movió, sola, despacio, como si algo hubiera despertado, y escribió una palabra: jugar. Bruno sintió que el estómago se le hundía, y justo cuando esa palabra se completó, escucharon pasos subiendo la escalera, lentos, pesados, como si alguien viniera arrastrando algo. Bruno se quedó congelado. ¿Tu mamá? Adrián no respondió. Los pasos llegaron a la puerta, y de golpe, la temperatura cayó como un abismo. La puerta se abrió, y Bruno gritó, con el grito más agudo que le salió del alma. Pero no era un espíritu, era una chica, amiga de ambos, que se empezó a reír. «Idiotas, ¿qué están haciendo?» Bruno sintió rabia. «¿Por qué haces esto? Me asustaste». Pero Adrián no se rió. Seguía con los dedos puestos y murmuró: «Shh». La planchette comenzó a moverse otra vez, lento, letra por letra. «Lárgate». Adrián levantó la mirada. «Lárgate». Y cuando ella abrió la boca para responder, la puerta se cerró sola, de golpe, como un portazo violento. La risa murió. El aire se volvió espeso. Bruno susurró: «No, no, ya vámonos». Pero Adrián temblaba. «Está aquí». «¿Quién eres?», preguntó Bruno. «La planchette». «No. Danos tu nombre». «No. ¿Eres humano?». La planchette se detuvo y entonces escribió: «No». Bruno sintió que todo se rompía dentro de él. La tabla siguió: jugar, 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 como un niño caprichoso, como algo hambriento. Bruno quitó las manos. «Me voy». Adrián también se levantó. El miedo ya no era divertido. Bajaron corriendo, dejaron todo arriba, y cuando llegaron a la sala, la mamá de Adrián estaba pálida, llorando. «¿Qué hicieron? ¿Qué trajeron a esta casa?». Ella decía que sentía gente alrededor, presencias, como deseos horribles respirándole en el cuello. Frío, calor, oscuridad. «Vayan, hagan algo, busquen un sacerdote». Y sin pensarlo, salieron corriendo hacia la iglesia del pueblo. Lo que ocurrió ahí fue lo que terminó de quebrarlos. Dentro del templo, vieron a una persona caminando hacia el altar. Bruno gritó: «Señor, necesitamos ayuda». La figura no respondió. Siguió caminando. Cuando tocó el altar, los vitrales vibraron, como si una tormenta invisible golpeara el templo. Bruno sintió que algo no estaba bien. Volvieron a gritar. La figura desapareció. No había nadie. Adrián estaba blanco. Bruno miró hacia una estatua de la Virgen al fondo, y algo dentro de él le dijo: «Ahí». Caminó, pero cada paso era pesado, como si manos invisibles lo empujaran hacia abajo. La vista se le nubló. Todo se volvió negro, hasta que una luz, y solo escuchó a Adrián salir corriendo de la iglesia, gritando como un niño. Bruno no volvió a su casa esa noche. Se fue lejos. Se escondió. Pero a las 3 de la madrugada, en casa de unos familiares, despertó y vio una sombra frente a su cama. Una cosa sin forma, oscura, mirándolo. Susurró: «Por favor, vete». Y escuchó un estruendo, como vidrios quebrándose, como algo rompiéndose en el aire. Pasaron meses.
Bruno buscó ayuda, oraciones, bendiciones. Nunca volvió a ser el mismo. Y cuando, tiempo después, se encontró con Adrián, Adrián era otra persona. Cabello corto, ropa normal, el rostro apagado. Solo dijo: "No hablemos de eso, Bruno". Fue la última vez que se vieron. Nadie supo qué pasó realmente con él. Pero Bruno me confesó algo antes de terminar su historia. Me dijo: "Lo peor no fue la ouija. Lo peor fue entender que algo respondió y que desde ese día ya sabía nuestros nombres". Nunca he sido una persona religiosa. No de esas que rezan antes de dormir o que llevan un crucifijo colgando del cuello para sentirse protegidas. Pero después de esa noche, después de lo que vivimos en ese panteón, te juro que aprendí algo que no quiero volver a cuestionar. Hay cosas que existen aunque no creas en ellas. Y peor aún, hay cosas que existen porque alguien las llama. Todo empezó como empiezan casi todas las tragedias, con una idea estúpida, un reto, una risa nerviosa y la arrogancia juvenil de pensar que nada malo puede pasarte a ti. Yo tenía 22 años en ese entonces. Vivía en Monterrey, trabajaba entre semana en un taller de diseño e impresión y los fines de semana me juntaba con mis amigos de toda la vida. Iván, el más bromista. Mauricio, el que siempre decía que no le tenía miedo a nada. Y Sergio, que era más callado, más extraño, pero siempre estaba con nosotros. Los cuatro éramos inseparables. Y como muchas amistades jóvenes, nos alimentábamos de lo mismo: videos de terror, historias urbanas, leyendas y esa curiosidad morbosa por lo prohibido. Una noche, Iván llegó emocionado, con una sonrisa casi infantil. Traía una caja envuelta en una bolsa negra. La puso sobre la mesa como si fuera un tesoro. No van a creer lo que conseguí. Mauricio levantó una ceja. ¿Qué es eso? Iván abrió la bolsa lentamente y ahí estaba. Una tabla vieja. No una ouija de juguete de tienda. No algo nuevo, limpio, plástico. No, esto era otra cosa. Era madera real, oscura, rayada, como si hubiera sido usada demasiadas veces. Tenía letras gastadas, números y un sí y no apenas visibles. Y la planchette, el triángulo para mover, tenía marcas negras, como quemaduras. Sergio se quedó viendo la tabla demasiado tiempo. ¿De dónde sacaste eso? Iván sonrió. Un compa de mi primo la tenía guardada. Dice que era de su abuela. Mauricio soltó una carcajada. ¿Y qué? ¿Vamos a invocar a Chucky o qué? Iván se acercó más. No, en serio. Dicen que es real. Yo me reí también. Pero algo, no sé, algo me incomodó desde el momento en que la vi. Como si esa madera no perteneciera al mundo normal. Como si estuviera fuera de lugar. Fue Mauricio el que propuso lo peor. Vamos al panteón. Iván lo miró. ¿Al Panteón del Carmen? Sí, güey. Ahí es donde se hace chido. Si lo vamos a hacer, se hace bien. Yo me eché para atrás. No mamen, no. Pero ya sabes cómo funciona la presión de grupo. La adrenalina, las risas. Esa sensación de que nada es real hasta que pasa. Sergio no dijo nada, solo asintió despacio. Y eso, curiosamente, fue lo que más me dio miedo. Llegamos al panteón como a la 1:30 de la madrugada. La ciudad estaba callada, y Monterrey, de noche, tiene un silencio pesado, como si las calles estuvieran dormidas, pero no tranquilas. El panteón estaba rodeado por una barda vieja. Iván traía la tabla envuelta otra vez. Mauricio, una lámpara. Yo llevaba el celular con la pila casi llena. Sergio,
No llevaba nada, solo caminaba con las manos en los bolsillos. Nos metimos por una parte donde la reja estaba doblada, y apenas pusimos un pie adentro, sentí algo raro, como si la temperatura bajara de golpe. El aire olía a tierra húmeda, a flores podridas, a veladoras apagadas. Había cruces inclinadas, tumbas abiertas, nombres borrados por el tiempo. Y ese silencio que no es vacío, sino vigilante. Mauricio rompió la tensión. A ver, pónganla aquí. Nos sentamos cerca de una tumba vieja, sin foto, solo una placa oxidada. Iván sacó la ouija, la puso sobre la lápida. La madera hizo un sonido seco, como si la tumba hubiera respirado. Yo tragué saliva. Neta, esto no... Iván me interrumpió. Ya estamos aquí. Sergio finalmente habló. Su voz era baja. No lo tomen a juego. Mauricio se burló. Ay, mira, el espiritual. Pero Sergio no sonrió, solo repitió. No es un juego. Pusimos los dedos sobre la planchette. Iván dijo, si hay alguien aquí, manifiéstate. Nada. Mauricio soltó un suspiro. ¡Qué sorpresa! Pasaron segundos largos. Yo ya estaba a punto de quitar la mano cuando la planchette se movió. Despacio. Muy despacio. Al principio pensé que alguien la empujaba, pero todos estábamos igual de tensos. Y entonces se deslizó hacia sí. Iván se rió nervioso. Ok. ¿Quién eres? La planchette se movió, letra por letra. No, no, Iván frunció el ceño. ¿No? ¿Qué es eso? Mauricio se burló. La abuela italiana. Pero antes de que terminara la risa, la planchette se movió sola otra vez, más rápido, como si algo se impacientara. No es un juego. El aire se nos quedó atorado. Yo sentí un escalofrío que me subió desde la espalda hasta el cuello. Sergio susurró. Ya. Iván estaba pálido. ¿Qué quieres? Y entonces, la planchette empezó a deletrear algo peor. I-V-A-N. Todos soltamos un grito. ¿Qué? La tabla escribió el nombre de mi amigo. Perfecto. Sin error. Sin duda. Mauricio se paró. Ya estuvo. ¿Quién está empujando? Iván gritó. Yo no soy. Sergio no se movía. Solo miraba la tabla como hipnotizado. La planchette siguió. Mauricio. Mauricio se quedó helado. Luego, mi nombre. Omar. Yo sentí que el corazón se me salía. No quise quitar la mano, pero algo se sentía como pegamento, como si no pudiera mover los dedos. Y entonces escribió al último. Sergio. Sergio cerró los ojos, como si ya lo supiera. Y luego la frase. Ustedes se van a arrepentir. Mauricio gritó. Ya, adiós. Iván temblando dijo. ¿Cómo se cierra esto? Pero la tabla no nos dejó. La planchette se fue al centro y empezó a moverse en círculos, cada vez más rápido, como si alguien estuviera riéndose. El viento se levantó. Las ramas de los árboles crujieron y entonces lo vimos. Al fondo del pasillo entre tumbas, una figura, alta, delgada, deforme, como una mujer pero con algo mal. El cabello largo cubriéndole la cara, los brazos demasiado largos, parada completamente quieta, mirándonos. Iván susurró. No. Mauricio no pudo hablar. Yo sentí que me iba a desmayar, y la planchette escribió. No puede
Sergio gritó: ¡corran! Y en ese instante, la vela de Mauricio se apagó. Todo quedó oscuro. Solo nuestros gritos, las tumbas, el sonido de pasos, pero no solo los nuestros. Salimos corriendo sin mirar atrás. Saltamos la barda como pudimos. Iván casi se cae. Yo sentí que algo me respiraba en la nuca. No sé cómo llegamos al carro. Solo recuerdo que Sergio no hablaba. Tenía los ojos abiertos como platos. Nunca volvimos por la ouija. Ninguno quiso, ninguno pudo. Pero lo peor no fue esa noche. Lo peor vino después. Sergio empezó a cambiar. Primero decía que soñaba con la mujer del panteón. Luego que la escuchaba. Luego que la veía en esquinas oscuras. Un día me marcó llorando. No se fue, Omar, no se fue. La dejé entrar. A la semana su familia lo internó. Hospital psiquiátrico. Decían que hablaba solo, que gritaba nombres, que se tapaba los oídos, que decía: no es un juego, no es un juego. Iván se mudó. Mauricio nunca volvió a tocar el tema. Y yo cada vez que paso frente a un panteón, bajo la mirada. Porque a veces, en la noche, cuando todo está en silencio, juro que escucho letras, como si algo estuviera deletreando mi nombre. Porque la ouija no es un juego, es una puerta, y una vez que la abres, nunca estás seguro de haberla cerrado.